Atravieso la membrana del parlante, llego hasta tu oído, soy aire fresco relajante. Traigo buenas noticias, no te espantes, no me auspicia ningún gobernante. Planto medicina, pido pizzas, mato el hambre. Arreglo mi doctrina, todo atado con alambre. Rompo la vitrina, no hay trofeo que me llame. Nah, no me convence que me vendas esas llaves. Son puertas sobre puertas sobre puertas que se abren. Solo si conectas te das cuenta que te cabe. Cada vez que sientas el llamado contestale. Que no se escuche no significa que no hable, amigo. Haciendo conocido lo desconocido. Que se rompa el hilo, esposas y precintos que aprisionan el instinto. Que escorcha ese tinto que hace tanto que sentimos que los tiempos ya no son los mismos. Inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo lo extinto. Brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo a este ser antiguo que busca unidad en un mundo ambiguo. Inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo lo extinto. Yo brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo a este ser antiguo que busca unidad en un mundo ambiguo. El mundo se revela como un cosmos. Somos la conciencia misma de las estrellas. Dentro de naturaleza, siendo parte de esta misma selva, que así se va. El mundo se revela como un cosmos. Somos la conciencia misma de las estrellas. De las estrellas. Imaginando buenas como el príncipe, me sentí más partícipe. La vi venir, me anticipé. Siempre fue el cíclope de la noticia fake de toda índole, el responsable de todo lo que nos limite. De muerte a los títeres, cabalan miles de títulos que traigan a los líderes. Quiero ver si son ignífugos, amantes del billete sin respaldo. Priorizan la pasta, payasos pactan con los antisabios. Eternas antinomias en mis labios. La esencia supresora del engaño y lo simple siempre al alcance de la mano. Cómodo alimento de parásitos. Va pegado como malos hábitos, sujetos tácitos, flasheando de árbitro en un sueño lúcido, viajando de ácido, entendiendo el mambo después de tanto, con la conciencia colapsada en este tráfico. Inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo lo extinto. Brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo a este ser antiguo que busca unidad en un mundo ambiguo. Inevitable reaccionar distinto, irremediable como todo lo extinto. Yo brindo porque vivo y vivo porque brindo abrigo a este ser antiguo que busca unidad en un mundo ambiguo. El mundo se revela como un cosmos. Somos la conciencia misma de las estrellas. De las estrellas. Que te revela, pensaste dentro de naturaleza, siendo parte de esta misma selva, que así se va. Soy hija del sol, vengo de las estrellas. Qué linda la vida si la canto, porque canto y así vivo. Soy hija del sol, vengo de las estrellas. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos acá de vuelta. Bienvenidos a la mesa, la 94.5 con voz en alto. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Acá tenemos a Celia y a María. Ellas son consteladoras. Vamos a hablar un poco de lo que son las constelaciones familiares, de qué se trata. Esto es una forma de ayuda que se da a la gente, ¿no es cierto?, en cierto tipo de circunstancias. Siempre hablamos acá que uno trata de mantenerse y de automejorarse siempre y de buscar, digamos, el lado bueno y el lado positivo de las cosas, como para tratar de... A mí me gusta una frase que dice Facundo Cabral, que dice que estar de mal humor tendría que ser ilegal, porque vos estando de mal humor pones de mal humor al que está al lado tuyo, a tu vecino, al que te va llevando. Entonces, con que uno cambie una pequeña monedita y le ponga un poco de alegría, directamente empieza a cambiar todo lo que hay alrededor. Y me interesa mucho esto de las constelaciones, por casos particulares, familiares que tuve, que llegué a conocerlo, completamente desconocido, no tenía la más mínima idea de lo que era, y empecé a investigar y cada vez me empezó a llamar un poco más la atención, hasta el punto en que empecé a entender el trabajo del constelador, ¿no es cierto? Porque uno puede recurrir a cierto lugar o a cierto
ámbito, ¿no es cierto?, o a cierto tipo de terapias o recursos que uno necesita por la circunstancia en la que se encuentra, en busca de una ayuda o de una solución de un problema. Pero otra cosa es tratar de entender la posición de la persona que está dando una mano a esa. Hay que entender muchos conceptos y hay que darle un abrazo, digamos, al alma de la persona para poder entenderla y ayudarla. Esto de las constelaciones, para hacer un pequeño repaso, fue creado por Bert Hellinger en el año 1978 aproximadamente, ¿no es cierto? Voy correcto. Por favor, si me equivoco en algo, si le erro, corríjanme porque yo soy el novato. Él, aparte de haber sido un ex sacerdote, estudió psicología, hipnosis ericksoniana, PNL, que es programación neurolingüística, o sea, montones de ramas de ciencias, digamos, que ahora son actuales, ¿no es cierto? Que ahora están como en su auge en lo que es el marketing, lo que es la publicidad. Ahora sí. Y es la base de muchas de las terapias holísticas hoy en día. Casi todas las terapias holísticas que hoy estudias en día tenés PNL, tenés un montón de esas materias que te ayudan a guiar como base, vamos a decir. Y cuéntenme un poco, ¿cómo es el trabajo de consteladora? O sea, es un trabajo que obviamente cuando uno hace, por ejemplo, yo trabajo en una fábrica, voy, cumplo mi horario, termina mi horario, ficho, salí, ya está. Lo que pase después de que yo me fui ya no es más mi problema, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno trata con cuestiones emocionales, con cuestiones, toda esa carga energética llega, o sea, esa emoción. Yo he visto en varios videos, no porque no fui personalmente, donde la gente llora y siente directamente esa emoción, ¿no? O sea, traté de ponerme en ese lugar y decir, por ejemplo, me imagino a tal persona, mi abuelo que hace años no lo veo, y cómo instantáneamente uno parece que genera también ese sentimiento, es real, está ahí y se percibe, ¿no es cierto? ¿Cómo es trabajar y mantenerse haciendo este laburo y mantenerse fuerte, ¿no es cierto? Al otro día volver y constar el hecho de siempre mantenerte fuerte para poder ayudar al otro, ¿no? Porque cuando uno está débil necesita más ayuda de la que puede dar. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos enseñó Juli haciendo el curso con María fue que si uno abraza, toca o intenta consolar a la persona cuando está llorando, esa persona se queda en el niño, se queda atrapado en ese niño herido. Entonces yo tengo que entender de que ese proceso de llanto es cuando una persona rompe con una realidad, por ahí sea a través de una mentira, un secreto, de un trauma. Es un trauma. Es un trauma no resuelto. Y le tengo que dar tiempo a esa persona, porque esa persona en realidad no está en su debilidad, está en su fortaleza, porque lo que está haciendo está pudiendo ver su dolor. Y hay que ser muy fuerte para ver el dolor de uno y poder limpiarlo y hacernos cargo, ¿no? de nuestras propias heridas, que normalmente el sistema en general lo que hace es querer taparlas, ¿no? Con lo que sea, con alcohol, con salidas, con amistades, con una distracción. Con una distracción, la del momento. Y ese es el mejor momento. No es que uno disfruta cuando uno está llorando, sino que yo por lo menos me da mucha alegría porque sé que esa persona después no va a volver a ser la misma de antes. Claro. Porque esas no son lágrimas del momento, son lágrimas de quizás muchísimos años. Claro, que están guardadas ahí, Que están prisioneras, guardadas. ¿no? Claro, Que están prisioneras. tal cual, sí. Yo hablaba en un momento sobre cómo no ser prisionero de las emociones, ¿no es cierto? Uno que no se ve a sí mismo, no puede ver las emociones y las situaciones y actúa de una manera, digamos, instintiva. Y en ese instinto uno lleva, como subirse a un caballo, digo yo, y dejar que el caballo te lleve a donde él quiera. Y cuando uno empieza a hacerse dueño de sí mismo y empezar a observarse y a ver qué es lo que puede manejar la forma en que las influencias te afectan, empieza un cambio y un desarrollo personal que va avanzando no solamente emocionalmente, sino mentalmente, con respecto a las perspectivas que tenés de la vida misma, del futuro, y en el caso de las constelaciones veo que es del pasado también, hay como una atemporalidad. Bueno, justo nombraste esto de subirse a un caballo y andar y andar y andar. Bueno, las constelaciones vienen a trabajar esto, ¿no? El método de poder mirar que estoy repitiendo automáticamente, que repitió mi mamá, que repitió mi abuela, que repitió mi bisabuela, o mi abuelo, o mi tío. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que mamá y papá va a ser mi primera escuela. Va a ser el que me dio la vida, el que me dio de comer normalmente, así sean adoptivos o no. Entonces,
que ¿a quién le es más fiel que a eso? Y ya estoy hablando de fidelidad desde el amor y desde el sufrimiento también, inclusive. Porque uno repite desde esos dos lugares, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo puedo abrir un campo, que en el Constelaciones se llama el campo, abrir el campo. Puedo abrir un campo y empezar a estudiar y ver qué patrón estoy repitiendo inconscientemente y empezar a ponerle nombre y empezar a devolver ese destino que no me pertenece, es donde puedo empezar a poner nueva información en mi vida, a partir del reconocimiento y la aceptación de que, bueno, esta es la historia de mamá, o esta es la historia de papá, o de la abuela, o de la tía. Ya la reconozco, la acepto, la incluyo al árbol. Y ahora, ¿quién soy yo sin ese drama, no? Es como cambiar el chip, Claro, ¿no? claro. O cambiar las pilas, sacar ya lo gastado, lo que nos sirve para renovarse con una nueva información, tal cual. Por eso yo relacionando, ¿no?, el tema de la constelación, es porque según vi en algunos videos de la terapia, las personas toman posiciones, ¿no? Y la posición dicta mucho de lo que hablan las circunstancias, ¿no es cierto? Si yo me paro frente a vos, por ejemplo, ahora estamos hablando de frente, y si yo estuviera hablando dándoles las espaldas, la situación sería completamente diferente. Sí, total. Entonces, creo que la parte de constelación tiene que ver con las posiciones que ocupamos, ¿no? Yo leí que Beringer utiliza como un orden, ¿no?, en donde cada uno de las partes de la familia tiene como, no es una jerarquía, sino una posición que representar, ¿no es cierto? El padre tiene que ocupar el rol de... Bueno, un vamos rol por sería, parte, ¿no? porque ahí hay varias cosas mezcladas. Nosotros, esto del lenguaje corporal y demás, lo analizamos mucho en el campo, porque en el campo se empieza a abrir una energía en donde uno empieza a moverse, empieza a gesticular y demás, y todo eso tiene una explicación. Uno está haciendo canal de cierta emoción, energía o lo que se esté moviendo en el árbol familiar. Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo, como dijiste vos, tener las manos adelante que tenerlas atrás, que estar sentado. Cada posición a mí me va a dar una pista para entender de dónde viene todo esto, ¿no? Algo muy Y empezar a interesante ordenar. es, claro, Tenemos Después. que observar mucho. Sí. claro, es muy interesante porque la interpretación del cuerpo es inconsciente, digamos, la Es que en posición en realidad que uno uno se se pone. convierte en un canal. Ahí yo corregiría, porque en realidad no es que yo, cuando vos haces, por ejemplo, en la individual, uno atraviesa todas las emociones, por eso se dice que la individual es mucho más fuerte. Pero cuando uno hace una constelación grupal, uno elige a alguien que lo representa. Entonces, esa persona empieza a ser un canal de esa energía. Okay. Se abre, de hecho, yo soy, además de ser consteladora familiar, soy psicofísica de Argentum, ¿sí? Donde se trabaja básicamente energía, que bueno, no es lo que vamos a hablar hoy, pero yo después paso con el Energy, que es un aparatito que mide las energías y demás, y en el medio de donde estuve constelando se abre un portal de energía. Mira, Entonces realmente baja la energía del ancestro del campo, ¿sí? claro. Entonces, en la constelación grupal yo elijo una persona, como decir, bueno, la voy a elegir a María que me represente a mí. María va a entrar al campo y va a empezar a tener síntomas que no tuvo antes de venir, antes de estar adentro del campo. Claro, Entonces, discúlpame, pero sí, además las personas que representan los diferentes roles de las personas de la familia Sí. no tienen prácticamente nula información al respecto Cuanto de la menos persona que información representan. Se conozcan mejor. Y como para ir a explicándolo un poco. Hay gente que cree que cuanto más me cuenta a mí, yo más rápido lo voy a poder No. resolver. No, Claro. yo le digo, a mí no me cuentes nada. Es Yo todo lo necesito que contrario. se abra en el campo. Claro. Podríamos decir que hay como un tipo de magia, ¿no es cierto? Porque hay ciertas sí, cosas... hay una explicación, Claro. sí. Bueno, si vamos, digamos, a lo que es la magia en sí, ahora hay muchas ciencias que explican muchas cosas de lo que fue, qué sé yo, la telepatía, la telequinesis, Claro. montones de cosas que siempre fueron tomadas como prohibidas o fantasmales, qué sé yo, por explicarlo de alguna manera, y que hoy nos damos cuenta que en realidad son capacidades naturales en el humano, ¿no? Y que ellas eran personas que realmente estaban más avanzadas, ¿no? Que estaban tomadas por una entidad o que eso es otro tema aparte, pero todas estas transmisiones de emociones y todo genera una apertura en la otra persona también, ¿no es cierto? Porque yo imagino una persona escéptica, por ejemplo, Sí. ¿no? Una persona escéptica solamente cree en lo que experimenta o en lo que tiene una prueba que en la repitencia va a seguir funcionando, ¿no es cierto? Eso, digamos, es el escepticismo. ¿Cómo reacciona? Hay casos en los que, por ejemplo, el escéptico no
no abre esa Ahí posibilidad. está el escéptico Sí. y está el negador, que son dos Sí, cosas diferentes. distintas. Claro. Igual van los escépticos, Sí, que van. van a ver y se quedan asombrados. Yo la verdad me Terminan asombré. creyendo. Yo me asombré, la verdad. No tanto por la representación de del representante que ocupa el lugar de un rol de la familia, sino por la sinceridad con la que se expresaban las emociones entre ellos. Algo de esa persona que en ese momento está ausente, sino que está representada por alguien, de esa esencia llega al representante, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, yo hablaba el otro día con mi señora, que también hablamos mucho de estos temas. Ella está haciendo los viajes astrales y hablábamos de la esencia de la persona, ¿no es cierto? Según la filosofía, la esencia o el alma de la persona es la personalidad de la persona, ¿no? Es lo que lo caracteriza como que yo alegre, aburrido, triste, es lo que le da la personalidad de uno. Sí. Cuando uno genera ese cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a hacer una constelación porque tengo un problema con mi hermano, que no me hablo, ponerle hace 5 años. Si yo me constelo, yo reparo en mí ese problema. Pero de alguna manera afecta también a la persona, no sé si condicionando, o quizás sea por el mismo cambio mío, porque yo, por ejemplo, soy de los que creen que para cambiar el exterior primero tenés que cambiar el interior, ¿no es cierto? Porque todos son solamente perspectivas de las cosas. ¿Hay alguna especie de transferencia entre el representado, digamos, en ese lugar, como por ejemplo sería la persona que representa a mi hermano y mi real hermano? ¿Hay algún intercambio de interferencia? Porque si la esencia misma es lo que identifica a la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo vuelvo al tema de lo que decíamos, por ejemplo, un caso de que ponen un clon exactamente igual a vos te sacan y te ponen en tu casa, las personas de afuera quizás pasen y te vean y te saluden, pero las personas que te conocen, que saben, que tienen ese contacto, esa esencia compartida, se dan cuenta de que realmente esa no es la persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un contacto invisible entre las personas que genera una conexión, ya sea por el tema de una reencarnación, o ya sea por el tema de la química, o por la forma que uno lo quiera observar. Esa conexión entre ambas personas existe y se ve. Pero se llama campo mórfico. Campo mórfico se llama. Para las constelaciones, sí. Para mí es un sistema muy hermoso esto, muy lindo. Para mí que la gente hoy pueda tener esto es lo más lindo. Porque pueden resolver un montón de conflictos. Pueden resolver situaciones hasta de personas que no están en este plano. Y que por ahí no pudieron perdonar, o se quedaron en la culpa, o se quedaron en un montón de situaciones. Claro, y esa situación queda como estampada en la mente, ¿no es cierto? Queda como congelada para siempre hasta que no se resuelva. Es como el tema de los karmas, que hablaba en otro programa, que un karma cuando se soluciona no se vuelve a repetir el mismo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a Acá pasa explicarte lo un mismo. poquito más, Claro. el especificar, porque si no es como que tocamos todos los temas por encima. El campo mórfico es como por eso cuando uno dice, si yo cambio, cambio el resto. Si yo realmente me coloco en mi energía, no le permito al otro que penetre de otra forma. Claro. ¿Se entiende? Es como un engranaje. Okay. Ahora, el campo mórfico habla de, por ejemplo, cuando se ha experimentado, por ejemplo, los pingüinos cuando salen las pingüinas que salen a buscar comida, que el padre ya sabe cuándo van a volver, o el animal, el perro, que no importa qué horas vos llegues, 20 o 30 minutos antes, el perro ya sabe que vas a llegar a la Que casa. vas a llegar a la casa. Y no importa si vas en moto, en camioneta, si esa noche te trajo un amigo, si tu perro sabe que estás llegando. Y muchas personas, de hecho, se dan cuenta. No sé si tu mujer alguna vez, si es que tenés perro y demás, dice, no, ya me di cuenta porque hace 40 minutos me está moviendo la cola. Sí, eso Eso es el campo mórfico, es algo que no es tangible, que no lo podemos tocar, ni percibir, ni... ¿Qué sería esa conexión? Es una conexión. Bueno, antes de la tecnología y de los celulares y demás, la gente se manejaba mucho en el campo mórfico. Ahora está un poco más dormido porque la tecnología nos fue evadiendo un poco ese campo, ¿sí? Pero antes, cuando no había teléfonos, no habían este tipo de cosas así, que uno decía, ay, uy, hace rato que no hablo con Fernandita. Y pasaba un día o al misma tarde te aparecía Fernandita en casa. ¿Vos Eso podés creer es que telepatía y es... Claro.
atraer Sí. la persona, la comunicación se traslada en ese campo morfo. Sí, es más fuerte que incluso la tecnología misma. Sí. Yo conté cuando vinieron los chicos de Todo Aprovechala que hacía 10 años que yo no lo veía. Y por una circunstancia, por otra, terminó uno de ellos acá en la radio y le dije, no, tenemos que juntar después de tantos años. Y ahí está el último programa que hicimos, que es un reencuentro después de 10 años de no habernos visto. Y fue más una charla entre amigos, sentarnos a tocar un par de temas y hablar, pero se fue al haber esta conexión, que Greenberg la conoce como la conexión invisible, ¿no? Que él hizo muchos experimentos para... Bergelinger, o ¿quién? Jacobo Greenberg. Ah, perdón, sí. Que demuestran de manera científica la conexión esta que existe, generó que en un momento que entramos, conectamos, listo, pusimos la música y a los 5 minutos ya estábamos hablando, riéndonos, haciendo que volara. La verdad que es cierto que está demostrado también en la naturaleza y hasta ahora también de forma científica esta conexión. Lo que me interesa, por ejemplo, sería si en por ejemplo, en este solucionar que yo tengo de un problema, ¿no es cierto? Hay un cambio personal que tengo que hacer, ¿no es cierto? De cierta, por ejemplo, yo no hablo con tal persona, yo lo cambio, y en ese cambio debería, o sea, hay un después como un continuar, o sea, después de esto está bien, yo lo solucioné, pero de cualquier forma debería enfrentar a esa persona e ir y dirigirme, o sea, hay como un después, no es como una solución que termina el problema, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, yo no hablo con mi hermano, soluciono este problema que tengo y eso me va a ayudar después a enfrentar la situación directa de ir y hablarlo. O eso, o sea, si uno no tiene... No. No. A ver, nosotros estamos acá en esta vida para evolucionar. Lo que te hace el otro, el poder se lo vas a dar vos, Claro. Claro. en realidad. No, yo ¿Qué me tanto me engancho yo en esto de la dramática de... A ver, el constelador busca por ahí el patrón de que se está repitiendo, sí, a ver qué es lo que estamos haciendo para que esto se repita, pero en realidad la sanación es para adentro. Eso no quiere decir que después vos vayas o no a hablar con tu hermano, No hace falta por ahí. porque No va a por ahí hacer él no falta. está preparado y vos no podés empujar al otro a ese proceso evolutivo. Ya con que vos lo perdones adentro, perdón, no sé, ni siquiera se dice la palabra perdonar, se dice se dice perdonar. liberar. Liberar. Que lo liberes de esa culpa o de ese enojo a tu hermano, a nosotras como terapeutas ya nos alcanza. Sí, porque después se necesita tiempo. Claro. Por ahí se van a cruzar. Sí, es como que... Sí, como que las circunstancias se van dando cada Se una van a su dando. tiempo. No hace falta siquiera que vos, ¿sí? O sea, es más para digamos, como para la persona que va, es como una especie de búsqueda de ayuda, de algo personal que no puede superar o que viene Sí, arrastrando hace algunos mucho Nosotros tiempo. En realidad estamos para asistir. La información está toda en el ser en cada persona. Hay una artista, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que ella dice, nosotros sabemos todo, ¿no? Claro, sí. Vos querés de hacer determinada cosa, sabés cómo la tenés que hacer. El tema es cómo la encaro, cómo lo hago, por qué determinada acción o determinada situación me da, por ejemplo, tristeza. ¿De dónde viene esa tristeza? ¿Viene mía? ¿Viene de otra cosa? Vos ten en cuenta que nuestro óvulo ni siquiera se genera en la panza de tu madre, se genera en la panza de tu abuela. Tu abuela ya genera el óvulo de tu mamá con los óvulos que ella va a tener durante toda la vida. Toda la vida, claro. Y eso quiere decir que vos venís arrastrando la información de la generación anterior. Anterior. Es como una carga genética que Total. viene hereditaria, ¿no? Son cargas genéticas. Entonces, por ejemplo, si tu abuela fue viuda y a vos en esta vida te está costando conseguir pareja o cada persona que te deja lo vivís como una muerte, eso es el transpersonal, ¿no? Entender que por ahí, en esta carga genética donde está esa información de pareja-muerte de la mano, Claro. ahí es donde tengo que trabajar, donde tengo que limpiar, donde tengo que reconocer, para que cada relación que yo tenga en la vida después no me genere esta sensación de muerte y de final trágico. Claro. O sea que digamos que gran parte del trabajo de la consteladora es cambiar y sanar la perspectiva de la persona para que La pueda mirada. ver con naturalidad y Claro, no detrás exacto. del vidrio de la culpa o del vidrio... Yo creo que nosotros sufrimos cuando no aceptamos. Cuanto menos aceptación hay de los hechos tal como son, más fricción va a haber. Cuando vos empezás a aceptar el hecho tal como es, que duele un montón, como Claro. duelen las muertes, como duele todo lo que pasa en la vida, que a uno le cuesta aceptar. Sí. Cuando llega al punto de poder aceptarlo y verlo tal cual es, Se acomoda. ahí está en el momento primero de acomodar
y segundo, de poner nueva información. Si yo no acepto, estoy negando. Claro, aparte estás ocupando el lugar de la nueva información con la información vieja, ¿no es cierto? Es como que no Exacto, podés... haciendo la resistencia, ahí Claro, está la entonces, fricción. Claro, tal cual. Que se puede provocar o en enojo o en angustia. O en Atrás del angustia. enojo hay siempre angustia. Y después las enfermedades. Exacto. Claro, sí, porque según hablamos varias veces acá, muchas de las enfermedades físicas están directamente relacionadas con emociones, con pensamientos. Hablamos en un momento de los egregor, de ciertos tipos de energías parasitarias, que Sí. me gusta mucho el tema del egregor como porque no se puede tomar como un tema específicamente esotérico, específicamente psicológico, sino que abarca un montón de ramas, ¿no es cierto? Porque en la psicología tienen una perspectiva, ¿no es cierto?, de la parte espiritual, por decirlo de alguna manera. El egregor también hablaba, por ejemplo, de cómo en la psicología, como ciertas ramas de la ciencia también lo toman de otra manera, ¿no es cierto? Pero el hecho es el mismo y las características son las mismas, ¿no? Hay muchos terapeutas, por ejemplo, que escuché, ¿no es cierto?, podcast y charlas introductorias, ¿no?, que son psicólogos y lo ven desde un lado, digamos, como muy teórico, como una terapia psicológica de representación que también puede ser tomado, ¿no? Lo bueno es que al tener estas bases, digamos, científicas, el escéptico, ¿no?, puede de alguna manera arraigarse a lo que más le sirva y usarla de igual manera y funcionarle. Quizás no lo funcione de la manera que decís vos, por ejemplo, con las energías, de abrir un portal de donde esa esencia de la persona se hace presente para solucionar, sino que capaz que lo toma desde otra perspectiva, como que pude solucionarlo porque representé y psicológicamente me sirvió, ¿no es cierto? Es como que abre lugar a un montón de gente que está ni de un lado ni del otro, ¿no es cierto? Hay gente que, yo por ejemplo no soy tan creyente de la psicología, sí soy más creyente de la conciencia, digamos. Claro. Mientras que hablo con otras personas que son totalmente escépticas a lo que es la conciencia, la espiritualidad y todo, pero sí son muy freudianos, por decirlo de alguna manera. Y cuando yo en el laburo lo tomo como parte de una terapia, ¿no? Yo así como hablo con ustedes, estoy hablando con un compañero, con algún de allá, hablamos todos temas así. Y veo la sorpresa al entender que, por ejemplo, compañeros que son escépticos, así como te digo, les llama la atención y al otro extremo, ¿no?, como el otro polo, también les interesa. Entonces es como que es un lugar en donde habitan montones de conocimientos, ¿no es cierto?, ya sea un conocimiento psicológico como tuvo Bert Hellinger, que tuvo conocimientos en psicología, en PNL, que son, digamos, cosas más físicas o más estructuradas, y la parte muy emocional y muy de sentir directamente la presencia de la persona y poder expresarse emocionalmente lo que uno siente, ¿no?, que es mucho más complicado que un pensamiento. Una emoción directamente te absorbe completamente. Algo que me causa como curiosidad es todo este tema de la energía, ¿no? A mí me interesa mucho el tema de la energía. Todo ese movimiento energético que se genera ahí adentro, ¿no? Como vos decís, se abre un portal, se presentan las energías de los representados, el cliente, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que va, el consultante, perfecto, se presenta, él también porta su energía con toda su carga, ¿no? Yo lo conozco como karma, ¿no es cierto? Como karma está como muy catalogado, ¿no? Pero tiene un montón también de explicaciones que carga. Todas esas energías se mezclan en un momento, ¿no es cierto? En el momento, obviamente, donde explotan las emociones, termina, digamos, la sesión o la reunión. Toda esa energía, ¿qué sucede con toda esa energía? ¿Se lleva aparte el...? Bueno, depende. Yo en mi caso sí, y María también en su caso busca la forma de armonizar y sacar. Eso ya estaríamos hablando un poco más de psicofísica, ¿sí? La psicofísica sí, habla de que hay una cuarta y una quinta dimensión, donde en la cuarta dimensión está la mente, ¿sí? La mente, lo que se llama disco rígido, ahí es donde está nuestra base de datos, vamos a decir, como para ponerlo como si fuera una computadora. Y en la quinta dimensión estaría nuestro espíritu, ¿no? Conformando las dos, conformaríamos lo que se llama el alma con nuestro cuerpo de tercera dimensión, ¿sí? Ahí ya está, por ahí estaríamos entrando un poco más también en viajes astrales. Sí, sí. Cuando vos te metés en el campo de constelaciones, vos en realidad estás haciendo de mediúnico, ¿sí? Sos un canal mediúnico de una energía.
Puede ser la energía de un ancestro o la persona que te está pidiendo que la representes. Claro. Sea individual o sea grupal. Grupal. ¿Por qué individual? Digo también porque si bien vos te estás representando a vos mismo, vos empezás a tocar un famor o empezás a conectarte con la energía del ancestro y estás empezando a ser canal de ese ancestro. Me estás conectando. Y Claro. estás conectando con todo eso. Y por ahí ni siquiera es un llanto que viene interno tuyo. Porque vos decís, yo vine acá y yo no tenía ganas de llorar. ¿Qué, No. qué es lo que me está pasando? Estoy Que viene triste, esta angustia. y yo no estaba así. En realidad es que te estás conectando con la energía de este otro ancestro que necesita a veces ser escuchado porque no ha podido contar su secreto en su momento o la carga por la cual hace que a vos te afecte en este presente, ¿no? Porque la realidad es que nosotros no venimos a sanar al ancestro. En consecuencia lo sanamos. Nosotros Claro. venimos a sanarnos a nosotros A mismos. nosotros. El único poder que tenemos nosotros es nuestra propia evolución. Si en consecuencia en esto ayudamos a los ancestros a que también puedan sanar porque no han podido ellos encontrar ese camino evolutivo, está buenísimo. Pero en realidad es nosotros con nosotros mismos. Hay algo que me resuena mucho con algo que decía Krishnamurti, que habla de que el pasado y el presente y el futuro conviven en un mismo lugar, ¿no? Y que la forma de viajar en el tiempo que tenemos es a través de nuestra mente. Al volver en el tiempo a un recuerdo, uno lo vuelve vívido, o sea, la mente no diferencia entre lo que es un recuerdo y lo que es el momento algo real, ¿no es cierto? Por eso cuando ves una película te asustás, te da miedo, llorás. Las emociones que la mente crea o percibe las tiene completamente reales. Lo mismo hacia el futuro, cuando uno proyecta, imagina, sueña, todo ese movimiento atemporal o de viaje en el tiempo que decimos, ocurre constantemente en el presente, ¿no? Porque es el único momento en el que podemos actuar, digamos. Claro. Y en ese presente es en el único momento que tenemos esa herramienta para actuar, es el único momento en donde podemos solucionar los problemas hacia atrás o hacia adelante. Al solucionar el problema hacia atrás, ¿no es cierto?, no solamente, como dicen ustedes, que sanamos al de atrás, sino que sanamos al que está más adelante. Al que está más adelante Porque el de también. adelante va a llevar la carga que estoy llevando yo Además, ahora. porque yo voy a criar a mi hijo ya sin ese sufrimiento. Claro. Si yo pude, ¿cómo se llama? Me quedé trabada, pará. Si yo pude sanar ese sufrimiento, yo no lo voy a criar con ese miedo, con ese, por ejemplo. No se lo vas a darte un transmitir, ejemplo, no se lo voy a digamos. transmitir. Ponele que yo fui abusada. Si yo no sano en mí el abuso, se lo voy a transmitir a esa persona en forma de miedo o de programa directamente. Claro, o Claro. de otra forma también, Inconsciente. claro. Es un Inconscientemente. programa inconsciente, ¿por qué? Porque yo no pude sanar eso porque no lo pude hablar. Porque por ahí en esa época estaba mal visto hablarlo o Claro. decirlo. Sí. Enfrentar ese Enfrentar. dolor. Era como que, viste, en una época por ahí Claro. los abusos eran como, se metían abajo de la alfombra y no importa que si te había abusado un tío, un primo, un... Sí, sí, sí. Con lo que Hubo sea. mucha oscuridad en muchos temas Tenías que personales. convivir con el abusador muchas veces. Claro. Entonces, Sí, sí. si eso no fue expresado, no fue sanado, es muy probable que yo críe a mi hijo con un patrón de tenerle por ahí hasta miedo a un familiar, Sí, ¿no? sí, sí. O a un género mismo, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, ¿no? Porque es tan amplio, además, los Claro. traumas y los miedos y las cosas a sanar son tan amplias, pero es como para poder empezar a ponerle un lugar, ¿no? Claro. Si yo no lo puedo sanar, lo voy a transmitir, claramente lo voy a transmitir en otra generación. Sí. Y Los vos hablabas, secretos Sí. con el tiempo salen a la luz. salen a la luz. Vos hablabas sobre el tema de el pasado, ¿no? En ese campo mórfico se trabaja mucho el inconsciente. Y el inconsciente es atemporal. Claro. No hay fecha, no hay nada. Entonces, al trabajar el inconsciente, uno puede trabajar libremente también, ¿no? Uno dice, yo no quiero volver al pasado, pero en realidad todo lo que nos pasa en el hoy ahora, todas las trabas que tenemos, tienen que ver con ese pasado. Claro, son Que no consecuencias fue- directas, claro. Claro, que no fue resuelto. Entonces, por eso esto es maravilloso, porque no es que volvés atrás para estancarte, volvés atrás para poder solucionarlo y para poder avanzar. Y ahí sí ya no volver más Para atrás. hacer conciencia. Claro, haces conciencia. Una vez me han preguntado, ¿pero por qué quieres ir atrás Claro. al árbol a preguntar? Es que hay porque mucha gente que se necesitamos enoja, hacer conciencia, memoria. Sí, Hay partes del árbol que necesita ser, Sí. a veces que lo hago, por ejemplo, con el tema de las amantes del árbol familiar. El amante en el árbol familiar cumple un lugar.
nos duele o no nos duele. Cumple una función. Y es el lugar que le han dado papá y mamá, Sí. el lugar de amante. Entonces, si papá y mamá siempre supieron que había un tercero, yo lo tengo que incluir al árbol, aunque me duela. Sigue que Me duela en el alma y le al duela a mi árbol madre o a mi genealógico. padre o a Sí. quien. Es parte. Es Igual que quiera los o no, hijos. Porque Claro. muy Los hijos probable que yo... matrimoniales también. Claro. No, pero aparte el patrón se repite. Se repite. Engancho siempre relaciones que tienen... siempre me levanto a hombres con que ya tienen mujer. O siempre me levanto a mujeres que me hacen infiel. Claro, y hasta que no miremos en el árbol a ver qué hay. Claro. Como ¿Cuál es que el esta gente a la que equilibrio de todo nosotros eso? prácticamente tomamos como algo normal o algo dentro de lo común, digamos, influye de alguna manera directa o indirectamente sobre nosotros, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Eso es lo que hablábamos del inconsciente, de que el inconsciente recibe toda la información, no solamente uno en la mente consciente recibe un 10, un 20% de la Y información de aunque lo que no está tengas sucediendo. la certeza, tenés la sospecha. Entonces Tenés la ahí ya sospecha. hay un río Tal que se cual. empieza a correr como una posible realidad. Después está en uno si la puede comprobar o no, pero ya hay algo que es una línea de tiempo paralela que puede llegar a ser posible, ¿no? Es como que todo, igual, todas las posibilidades están constantemente ahí a la vista, pero depende siempre de la perspectiva de uno. Creo que la constelación también ayuda mucho a limpiar esa perspectiva, ¿no? Que es lo que realmente te deja ver el problema, ¿no? Porque creo que la parte más difícil para el consultante es ver el problema, ¿no es Y sí, cierto? lo más Vos es como cuando te duele algo, me duele la rodilla, y vos ves el síntoma, Bueno, justo pero ahora no el llegaste al problema. punto. La constelación, porque yo no creo que una terapia sea menos que la otra. Por ejemplo, la psicología yo creo que nos ayuda a analizarnos mucho a nosotros mismos y cómo salir de ese problema y demás. La constelación te permite ver el problema de afuera, Claro. como si fuera una pantalla. Cuando Es uno hace una con- pantalla. Exacto. Cuando uno hace una constelación familiar grupal, por ejemplo, es como... Yo elijo a una persona que me represente. ¿Viste que a veces pasa? Que yo te cuento todos mis mamos, mis quilombos y qué sé yo, y vos ya le encontraste solución en 2 minutos. Sí, sí pasa. Pero yo no puedo. Y a mí me va a pasar lo mismo con vos. Entonces, si yo abro el campo y busco que otra persona me represente a mí, y yo estoy, es como esto, una pantalla de televisión en donde yo estoy viendo la problemática. Entonces, este método, porque no es una terapia, es un método, me permite organizar de la mano de un constelador, obviamente, alguien capacitado para hacer esto, me permite organizar, ponerle orden a este problema y a partir de ahí solucionarlo. Ese es básicamente el concepto de la constelación familiar. Y no juzgar. Acá no se juzga a nadie. Acá no se puede juzgar a nadie. Es que yo pienso que la vida es muy circunstancial, ¿no? La misma persona en circunstancias completamente diferentes puede ser otra persona completamente diferente, Claro. o hasta opuesta. Y el aprender a automirarse, ¿no? La objetividad que da, es como que genera un cambio muy grande en uno, ¿no? Porque muchas veces uno se ve de una determinada manera y después cuando empieza o sea, no es que se ve a sí mismo, sino que ve una imagen que él mismo crea como para sobrellevar. Por ejemplo, una persona muy orgullosa puede haber sufrido mucho y eso, el haberle generado, eso es como polarizar, ¿no es cierto? Transmutar. Vamos a hacer un break de 5 minutos, hacemos una Sí. publicidad, pasamos unos temitas y volvemos porque está Perfecto. muy interesante. Seguimos en 5 minutos, pasamos Hay unos alguien temitas y atrás volvemos. mío, lo siento cuando camino, corro, salto, me acuesto, dando la espalda. Hay alguien atrás mío en cada acción realizada. Hay algo en la ropa apilada en la silla, atrás de todas las duchas desconocidas. Algo va a salir de la oscuridad y me va a agarrar de los pies si no me tapo bien. Hay alguien atrás mío, algo que grita mi nombre cuando la música está muy fuerte, o me llama en la calle cuando no hay nadie más que mi sombra, mi cuerpo y yo. Lo siento y no tengo por qué jurar que no miento. Veo gatos caminando a mis costados, pero en cuestión de parpadeos desaparecen. Hay algo atrás mío que me graba como una cámara forra en el momento más tenso de la película. No me apagues la luz tan de golpe, no entres sin golpear la puerta, no me tapes los ojos ni me abraces por la espalda. Hay algo atrás mío y un día me va a agarrar y me va a hablar y me va a decir todas las cosas que se me cayeron y perdieron por haber tenido tanto miedo.
como un maestro, cuesta que se gane tu respeto. La oscuridad y su dualidad de asustar y abrigar nuestros cuerpos. Saqué la venda de mis ojos, ya no hago más negocios con el ego. Es poco lo que entiendo, mucho más lo que pretendo. Los percances de este viaje me enseñan a darle tiempo. Que lo malo solo llega para que veas lo bueno, y quedarse con las ganas es veneno. Ya no escapo de los dramas. Amo el caos y la calma, nadie corre más rápido que el karma. Mientras creas que en tu mente hay suficiente, no va a entrar más. El conocimiento te da armas, herramientas para afrontar lo que no entiendas, para que no sea el miedo lo que te haga andar a ciegas. Ojos que no ven pero recuerdan, los años perdidos ya no se encuentran, que no te duerman. La cámara forra en un momento más tenso de la película. Los años perdidos ya no se encuentran, que no te duerman. Todas las cosas que se me cayeron. Los años perdidos ya no se encuentran, que no te... Y perdieron. Los años perdidos ya no se encuentran, que no te Por duerman. haber tenido tanto miedo. Los años perdidos ya no se encuentran, que no te... Sanar al otro. Exactamente. Ni siquiera nuestra, que somos No, consteladores. tal cual. No es nuestra responsabilidad. No. Porque es del ego eso, entender que vos podés sanar al otro. Eso te pone en un lugar de poder. Ay, no, Claro. porque yo ayudé a tal persona, ayudé a Sí, tal sí. otra. Claro. No. En- La otra persona se abrió a la sanación, vos le estás dando una herramienta, Una y esa herramienta. persona, y vos tenés que agradecer además que esa persona puede usar esa herramienta. Claro. Porque yo como terapeuta me frustro muchas veces cuando las personas no pueden tomar la herramienta. Y no es porque no quieran, es porque en ese momento no están preparados No, simplemente o no es el momento para de tomar ellos. esa sanación. Después pasan 2 meses, a veces se enojan todo, Sí. Pasan 2 meses y te escriben y te dicen, Celia, mira, la verdad, disculpame, me fui rezongando de tu casa Sí. completamente y ahora puedo verlo. Pero porque había una negación tal en ese momento de ver determinada situación que por ahí el tiempo hace que empiecen a caer esos velos de a poquito. Sí, sí, sí. Si yo te digo que el sol no quema, vos me vas a discutir porque toda la vida te enseñaron que el sol quemaba. Que el sol quema, claro. Hasta que- ¿Cuándo lo vas a comprobar? El día que viajes al sol y te des cuenta si quema o no quema, punto. Igual en constelaciones vienen muchas personas que son superhéroes. Yo les llamo superhéroes. Esto de que quieren ayudar a todo el mundo. ¿no? Claro, sí, sí. Y en algún momento los poderes se te van porque uno se cansa. Más vale. Sí, y, sí. y ahí El es donde- Salvador, el síndrome del Salvador. Tal cual. Y estoy cansada de la vida. Pero, No, y que vienen y dicen, pero yo que soy tan buena, claro. yo soy tan buena, Y o ayuda a tan todo el bueno, hago mundo. ayuda a todo el mundo. Ese que se pone en ese lugar de Salvador, en realidad está esperando que alguien en algún momento le compense todo ese amor que esa persona está dando. Claro. Pero ¿y esa persona por qué no se da amor? Que es lo primero que les pregunto. A ver, vos le das amor a todo el mundo. Claro. ¿Y vos por qué te estás traicionando tanto? Sí, o yo Yo lo- le pregunto, ¿y vos qué hiciste para vos? ¿Qué estás Claro, haciendo para me vos? sacaste la palabra de la boca. ¿Qué estás haciendo Muchas veces para yo lo vos? vi como que la persona que se ocupa todo el tiempo de los demás no se mira nunca a sí mismo. No. O sea, es una excusa, una distracción como tantas Tapar, otras claro. para no ver hacia adentro, digamos, ¿no? Pero algo le pasó a esa persona atrás. Por para supuesto. que sea salvadora. Es que todos Y lo somos... empieza a entender cuando viene a constelar. Porque quizás un montón de personas le han hablado, pero es increíble, por eso te digo, una cosa es hablarlo Claro. y otra cosa es presenciarlo y vivirlo. A veces no hay palabras en cómo expresar lo que se vive en el campo o en la constelación. Porque para mí es algo muy lindo, es hermoso. Digamos que es más emocional que mental, ¿no es cierto? Se corre mucha energía sentimental Más y emocional. emocional.
te juega una mala pasada a lo mental, porque nosotros estamos muy acostumbrados a lo mental. Bueno, una de las cosas que yo le digo a todos mis consultantes es, ustedes se van de acá y 15 días no pueden hablar de la constelación. Mirá. ¿Pero por qué? Porque el inconsciente va a tomar todo tal cual es. El que va a querer poner palos en la rueda va a ser el consciente. Claro, por ¿Sí? lo mental. ¿Por qué? Porque uno quiere, es más, ya hablándolo con el otro ya recibe una opinión y si no era así, empieza a dudar de si la constelación... Claro. ¿Qué salió? Me han llamado. ¿Qué salió en la constelación? Nosotros además que atendemos tanta gente por día que por ahí después ni nos acordamos. Ni nos acordamos. Cerramos claro. el campo y ni Ya me está, preguntes claro. qué vimos en el campo porque no me acuerdo. No Lo nos que pasa es que acordamos. también eso te ayuda a no cargar con todos los, por ejemplo, 10 personas que atiendas en un día, es un montón. O sea, demasiado que uno carga la energía de su propia vida y sus propias cosas y la lleva y vas cargando. Es como, es muy sacrificado, digamos, ¿no? Si uno constantemente se lleva de esa energía que van dejando los consultantes, digamos, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que vos preguntaste un poco al principio, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para no quedarse en el dolor? Si yo me doy cuenta que el dolor del otro me está interpelando a mí, yo no te puedo atender. No, Claro. sí. Yo te tengo que delegar con otro constelador. De Tenés hecho, que ser nosotros objetiva, digamos. trabajamos mucho en equipo. Porque así pasa también, pasa por empatías. Claro. O su dolor, o su victimismo, o su, no sé, lo que sea. No puedo con esto. Y hemos pasado un montón de consultantes. Porque, a ver, mira, yo ya le hice constelar 4 o 5 veces y es esto, María, pero seguro que la agarrás vos y lo entiende. Conmigo no está pudiendo. Claro, pero es una porque por cuestión ahí es de una métodos cuestión, distintos claro, de trabajo distintos también. métodos. Es tal Y lo cual. mismo pasa con todas las terapias. No hay El malo ni psicólogo bueno. también te deriva Las a dos otro. trabajamos de distinta manera, Claro. somos consteladoras, nos ayudamos porque somos colegas y le llega igual, solamente que por ahí esa persona necesita, no sé, otra cosa. Claro, muchas veces es solamente la forma de las palabras, Exacto. muchas veces la forma de comunicarse, varía mucho también el contenido, es exactamente lo mismo dicho de dos maneras diferentes, pero esta forma no tenés afinidad, digamos, ¿no es cierto? Como que no te llega, y cuando de pronto te lo dijo otra persona que de otro lado, por ejemplo, y después, viste, te dicen, cuando te lo dije yo no me escuchaste, digamos, y ya te lo dice Claro, bueno, tal, eso y pasa ahí con lo los escuchás, amigos, ¿viste? pero si yo te lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. Claro. Y Tenemos mucha gente también por la serie Mi Otra Yo. Entonces es como el boca a boca, como que vienen y es el boca. Igual se lo sugerimos, igual lo vieron un montón de personas, pero es como que hay personas que vienen, pero solamente porque vino la amiga y porque la amiga le dijo. claro. Sí, sí, mi serie de Otra Yo la verdad que ayudó mucho Sí. a entender la terapia. A entender la terapia. A ver, tiene su parte de Sí, sí, de sí. Netflix, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. que esa parte más mágica y demás, pero explican muy bien la temática, explican muy bien de cómo se trabaja. En una Igual tiene constelación. mucha magia el tema de las constelaciones. Yo Sí. lo había estudiado y lo veía muy psicológico, lo veía desde otra Sí. perspectiva, ¿no es cierto? Y ahora hablando, sacándome un par de dudas que tenía, veo que sí, realmente tiene un contacto con lo espiritual, ¿no es cierto? Sí, Sí. tiene un contacto con lo espiritual. Digamos que, Se trabaja desde el alma directo. claro, sí. Eso es lo más lindo, porque cuando uno trabaja desde el amor y hace esa entrega, cambia todo, se transforma todo. Y después ver los resultados más todavía. Claro. A mí me da mucha satisfacción. Yo creo que a Celia también. Sí, Trabajamos desde ese lado. Cuando nos agradecen y dicen gracias Sí. a vos, no, gracias a vos por compartir tu historia Claro, pero no conmigo desde y el ego, permitirme. No. No, humildemente, porque nosotros estuvimos de ese lado, por algo estamos hoy acá, Y sí. porque tuvimos que pasar, tuvimos que estar de ese lado para poder entender a las personas que nos tocan. Es que, digamos, de alguna manera todos estamos de ese lado, ¿no es cierto? Exactamente. Es como que, no me acuerdo de quién era esa frase que dice que todos estamos un poco, de poetas y de locos todos tenemos un poco, ¿no es Todos cierto? tenemos un poco. Es como que no hay forma de evitarlo, digamos, No. cada uno lo ve a su manera y capaz que también lo busca, ¿no es cierto? Que unos prefieren buscarlo en una iglesia, otros en Claro. un psicólogo, otros en Claro, yo salir te a correr. escuchaba que vos decías, uy, ustedes cómo terminan de la gente. Yo creo que, no sé, nos gusta tanto que no se siente quizás desde ese lado, ¿no? Es que eso es vocación, se llama la palabra, ¿no es cierto? Exactamente. Yo Es una trabajo satisfacción, 8 Una horas en la satisfacción, fábrica, claro. Sí. Yo- Entonces yo creo que no
no se siente el Es un cansancio lindo, igual. Claro, Sí, es sí, otra es cosa. satisfactorio, digamos. Claro, Igual muy sí que tenemos satisfactorio. nuestras técnicas para limpiarnos y a veces nos Sí. pedimos ayuda entre una y la Claro. otra. Bueno, yo tengo la suerte de estar estudiando esto también, la carrera de psicofísica de Argentura, en donde Sí. tengo más herramientas, algunas se las fui pasando Ella me ayuda a- mucho también, porque sí, a veces a hay, Mari, hay algunas energías. técnicas, pero hay veces que uno no puede con uno, entonces tiene que, no importa qué hora sea, 2 de la mañana, Mari, mirame, fíjate que o no sé qué, me tengo algo pegado en la espalda o me duele tal cosa. Claro. Las energías densas existen, es una realidad. Aparte que no solamente, digamos, sería en el consultorio, ¿no? Vos vas por la calle, subís al colectivo. En todos lados vas- te Sí, podés sí. pegar, no Sí, sí. solamente en la constelación. A Subís ver, a un igualmente, colectivo. una de las leyes herméticas es esto, ¿no? Todo es mente, todo es vibración. Para yo pegarme todo esto es porque en algún momento tengo que bajar mi vibración Sí, por y supuesto. ser permeable a eso. Obvio que también existen los ataques externos, como los envíos, los gualichos, las líneas, un montón de cosas que hacen que sí, que uno no tome el control, o sea, pierda el control Claro. de eso, ¿no? Pero en realidad, bueno, nosotros que trabajamos también con baja vibración, Claro. ¿no? Porque estamos trabajando con dolor, estamos trabajando con angustia, Con angustia. con sí, miedos, con miedos. traumas, todo esto es baja vibración. Entonces Sí. es muy probable que se mueva energía de baja vibración. Y ahí es donde uno tiene que tratar de justamente hacer la polaridad y llevar a esa persona que está en una baja vibración a una alta vibración, por lo menos en algún momento. Y no es desde la obligación. No. Hay que atravesar esa energía, pero también hay que salir de esa energía en algún momento. Claro. Es nuestra responsabilidad sacar al consultante de ese momento. Claro, y no quedar ahí Y atrapados no con quedar ellos. trabado. Claro, no Pero quedarte ahí. una de las mejores maneras es esto, esperar, observar. Uno cree que tiene que ir a abrazar y consolar. No, No. observo y Es miro. como que trabaja por sí mismo, ¿no? El Sí, y campo le mórfico. empiezo a dar palabras de afirmación, como por Sí. ejemplo, bueno, te devuelvo el sufrimiento, me hago cargo de mi vida, cancelo amor ciego, cancelo fidelidad ciega, yo soy yo por mí, vos por ti, el Claro. agradecer lo que viene del árbol, ¿no? Agradecer lo que viene del árbol familiar, sea lo bueno y lo malo. Siempre que Lo malo agradecer. aprendo, lo bueno lo tomo. Una vez que uno puede tomar la vida así, esto, de entender además que papá y mamá es la unidad que me dio la vida, no importa en qué concepto. Si están juntos, si no están juntos, si se pelearon, si su relación fue, eso le pertenece a ellos, Claro. no sí, sí. A mí como hijo. A mí como hijo me pertenece tomar esa vida, que es un regalo, y a partir de ahí hacer lo mejor que pueda con eso, en honor a esa vida que me dieron también. Por eso hablamos de no juzgar a mamá y a papá, ¿no? Si yo me quedo trabada en esa relación, imagínate, no la pudieron arreglar ellos como adultos siendo parte de esa relación. ¿Quién soy yo como hijo para querer arreglar eso? Sí, no, de menos con el poco entendimiento que uno tiene muchas veces de los padres, ¿no es cierto? Los padres muchas veces tienen como... De la vida misma, ni siquiera los padres, o sea, es como todo, ¿no? Yo no Sí. tengo entendimiento sobre mí y quiero entender por qué ellos se separaron o no separaron. No me pertenece. Según como me lo explicás, parece que esto de las consteladoras es como un sendero de vida, ¿no es cierto? Es como que es una filosofía que vos después no solamente es un laburo, sino que vos lo llevas a todos los ámbitos de tu vida, ¿no Se es cierto? intenta, se Sí. intenta. Viste que en No, casa de bueno. herrero cuchillo de palo a veces, Sí. pero en realidad se intenta llevar, porque también, a ver, uno no puede negar, no es que uno anda por la vida diciendo, bueno, yo no voy a llorar, no voy a sufrir, no. Hay que a ver qué me está queriendo demostrar esta emoción. Y ese es un punto que quería hablar y no tenía cómo engancharlo, ¿no? Que es lo que decías hoy, que de lo único que somos dueños es de lo que hay adentro, digamos, de lo que pasa dentro de nosotros. Y, por ejemplo, eso es lo que me gusta del budismo que hablábamos hoy, que habla mucho de que depende de uno cómo toma las cosas, pero yo, hablando así con la gente, me he dado cuenta que mucha gente confunde lo que es ese estado de vacío, ¿no? De no decir esto es bueno o esto es malo, sino que como el es en budismo la trabajaría un poco la metafísica, ¿no? La Sí. ley de Claro, la atracción ley de y todo atracción. eso. Es también un método. muchas un cosas método. del Kybalión están dentro Claro. del budismo. El budismo salió 500 años antes de Cristo, más o menos. Así que imagínate más o menos que eso no es tan atrás, digamos, como el Kybalión y todos esos libros. A lo que quería llegar era esta perspectiva de lo bueno, de lo malo. Muchas veces el no dejarse influir por las energías o por las emociones o por el mal humor del otro se confunde con el estoicismo, ¿no es cierto? El estoicismo es
soy inalterable, ¿no? Soy inmutable, vos estás riéndote, a mí no me afecta, vos estás llorando, a mí no me afecta, ¿no es cierto? Tendrá sus beneficios, pero no, esto es más bien sentir, aceptar, ¿no es cierto?, lo que estoy sintiendo, entenderlo, ¿no? Y ver estoy qué sintiendo? hago por sobre todas las cosas. ¿Qué hago con esta emoción? Si a mí me resulta que vos estás riendo y me gusta, o al revés, o no me gusta, y me resulta que ella está llorando y no me gusta, tengo que ver yo para dónde voy con todo esto, ¿no? ¿A qué voy con esto? Como a ver, aprender a conocerme. Eso es un fundamento muy grande en la vida, que justamente creo que atravesamos la vida, es la herramienta para conocernos, ¿no? Y evolucionar. Entonces, si yo voy negando todas mis emociones, sean las buenas o las malas, ¿cómo voy a hacer para conocerme? Por eso la importancia de la aceptación, ¿no? Acepto esto que me está marcando. Ahora, ¿es real, es irreal, es pasajero, no es pasajero? Ahí sí entra mucho el psicoanálisis, ¿no? Claro, aparte, digamos que es como bastante inevitable, ¿no? Es ser absolutamente inmutable ante las emociones, ¿no es cierto? Porque ante un pensamiento vos podés decirme, no, porque tenés que votar a tal, ahora ponerlo en el tema de las votaciones, no, porque esto, porque lo otro, y vos podés ser indiferente, ¿no es cierto? Me da lo mismo o Es tan no difícil entienda. ser indiferente en realidad. Yo creo que la emoción está. Claro, no, estamos hablando, por ejemplo, de algo político, ¿no es cierto? Sí, sí, O de un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Por decir así, no, porque River es mejor, porque Boca es mejor, que yo, uno puede ser indiferente. Pero ante la emoción, ¿no es cierto? Ante el sentimiento, es imposible ser indiferente. imposible, Porque ¿no? a pesar de que uno haga fuerza, a veces... Lo puedo qué sé yo, disfrazar. Claro, puede Lo puedo intentar no adormecer, llorar o me intentar puedo no drogar, reírte. puedo Sí, 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 alcoholizarme, puedo hacer un montón de cosas con ese sentimiento. Igual ahí Pero va a estar ahí, va a estar ahí. O sea, no te puedes escapar. ¿no? No te puedes escapar. Pero bueno, para eso estamos y para eso vienen ellos también, ¿no? Qué interesante. Me gustaría, si quieren, Facebook, Twitter, alguna forma de comunicarse, quieren comentar algo de eso, así como lo planteamos ahora. Dale. ¿Tienen ganas? Yo tengo página de Instagram que es vanguardia.multiespacio. Me manejo muchísimo con WhatsApp igual. Mi número de WhatsApp es 1166790480. Soy de la Unión Ferroviaria. Atiendo a distancia y presencial. De hecho, a distancia fuera del país también atiendo. Sí, atendemos fuera del país. Sí, Y sí. llega muy bien la energía. Sí. Qué buena En onda. constelaciones, tarot, psicofísica, cualquiera de las alternativas se puede ¿Qué tipo de trabajar. tarot tirás? Es angélico. Mira. Me enseñó ella. Me enseñó María. Sí. Contanos, María. Instagram, María Medina, lo tengo como consteladora. Y también tarot, hacemos tarot. Bueno, consteladora, constelaciones, Qué Reiki. Reiki. bueno. Che, ¿y ¿hace cuánto tiempo que vienen con todo este trabajo porque yo imagino que, o sea, uno no llega, digamos, el día de mañana me despierto y digo, no, voy a estudiar constelación. Uno, es como hablábamos hoy, es como que todo tiene que ver con todo. Uno tiene que tener una cierta predisposición, una cierta situación de conciencia para entender también. Es como que es todo un camino, ¿no es cierto? Todo va trazando. Uno va guiando más o menos el caballo para dónde tiene que ir, pero el camino está medianamente trazado. ¿Por dónde arrancaron? ¿En qué momento se les ocurrió decir, mira, esto tiene que ver con eso que habíamos hablado de que estuvieron del otro lado como parte de Totalmente. la experiencia, digamos, ¿no es cierto? Sí. Tal cual, sí. Bueno, es como que uno ya viene curtido un poquito de la niñez, de la infancia. Y después los por qué, ¿no? Porque te van pasando cosas y estás con los por qué y los por qué y los por qué. Y bueno, uno empieza como, no sé si a investigar, pero queriendo estar mejor. Claro. Eso. Es una búsqueda. Es una Sí, búsqueda. sí, total. Es Yo- como si fuera que tu alma te está pidiendo algo totalmente distinto. Yo me he recorrido a muchos lugares, me he ido a iglesias evangélicas, católicas, mormones, budismo, pero siempre respetando y sacando de todos los lados de lo que a mí me nutría o lo que a Exactamente. mí me hacía bien. Y yo dije, bueno, es por este lado. Lo espiritual lo siento que es libre, no hay algo que te obligue. Claro. Y siempre haciendo el bien, yo creo que vos deseándole el bien al otro y haciendo el bien,
Yo creo que ese es el mejor camino. No puede fallar. No puede fallar. Estás condenado al éxito, digamos. Exactamente. Y todo lo que hagas eso, ¿no? Con amor, desde el corazón. Entonces es como que eso. Sí, mi hija tiene 18 años. Y fácil. Hace 18 años, 20 años Claro. que estoy en esto. Mira, un montón. También tuve la desgracia que se me quemó mi casa y a través de lo que se me quemó mi casa, hoy agradezco porque también es donde ahí como que empecé el cambio, ¿no? Si Claro. bien ya venía, pero ahí es donde me hizo el clic. La transformación, ¿no? Sí, sí, el no sí. quedarse con lo feo, lo malo, Lo sino viejo, claro. el transformarlo y decir, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? Y bueno, ahí están los por qué. Creo que es como decían que gran parte del crecimiento personal es la aceptación, ¿no es cierto? Uno muchas veces rechaza las cosas que no le gustan y no se da cuenta que ahí hay algo que te está hablando, ¿no es Claro. cierto? El cuerpo, la mente, la conciencia, el mente, alma, como todo. quiera. Si vos encontrás un rechazo, Claro. es una advertencia, porque encima es muy loco, pero lo que son esas sensaciones de rechazo que uno tiene, muchas veces no tienen un fundamento o un argumento, ¿no? Es puramente emocional nada más. Claro. Y capaz que a la persona no la conoces o la situación no se presenta como para que la... Claro. Pero la sensación está. Y es mucho más real que lo que vos puedas pensar, porque podés mentalizarte y obligarte a hacer algo a pesar de que no querés hacerlo, Claro. ¿no es cierto? Pero te das cuenta que la verdad no la está diciendo tu cabeza. Te das cuenta que la verdad te está gritando por más que vos con la mente la quieras callar. Yo creo que uno Exactamente. cuando ve la verdad, por más que quieras obviarla y quieras disfrazarla y demás, la verdad va a estar ahí, ¿no? La verdad es esto también, ¿no? La verdad absoluta, ¿no? Es como, bueno, en realidad para ver una verdad absoluta también hay un montón de verdades alternativas que conforman esa verdad absoluta. Por eso es que nosotros no juzgamos, ¿no? En la constelación, porque cada uno tendrá su verdad, más allá de que después hay algo, una línea a seguir, ¿no? Pero bueno, hablándonos de esto, de no juzgar la verdad de esa persona, de ese ancestro en ese momento que la hizo llevar a determinada situación, ¿no? Y ahí es donde uno a veces en el campo puede ponerse en el lugar del otro. Eso está buenísimo. Claro. Porque te da la posibilidad de escucharlo el campo, que por ahí en la vida real no pasó. No pasó. Yo no tuve a mi abuelo, por ejemplo, falleció cuando mi mamá era muy joven, pero he podido trabajar en el campo montones de cosas que te hacen conectarte con esa verdad y con esas cosas del árbol, Claro. que están muy buenas y son muy sanadoras para uno y para otros. Es que las Una de las constelaciones cosas nos muy ayudan a nosotras, impactantes- porque ahí es donde nos dimos cuenta que todo lo que nosotros veníamos arrastrando y nos estaba pasando tenía que ver justamente con eso. Claro. Y además es así. nosotros decimos, no es que Han acá llegado, de una... sería, ¿no? Llegamos, Llegaron, sí. llegamos. Nosotros siempre decimos, no es que ay, vos vas a constelar y vas a ver una verdad y después tenés que salir corriendo a preguntarle a mamá, papá, ¿qué pasó? Porque esas verdades también se tocan con respecto, como por ejemplo los no nacidos. No es que yo tenga que salir corriendo a preguntarle a mamá si se hizo un aborto, si tuvo una pérdida. Es el dolor de mamá y eso se toca con mucho respeto. Claro, ¿Quién soy yo para ir a andar? Pero, ¿me entendés? En algún momento esa información llega igual. claro. Pero bueno, la idea es cuando empiezan a llegar automáticamente sola, porque en algún momento pasa, Claro. es donde uno dice magia, ¿no? Pero en algún momento Sí. pasa, porque el movimiento es real, el movimiento del espíritu que se provoca ahí es real. Uno empieza a recibir información también. Y cuando trabajas ciertas cosas y empezás a encontrar ciertos patrones y dices, ay, mirá esto, mirá aquello. Una de las cosas que se trabaja mucho en constelaciones es ver quién nació o qué hecho hubo cerca de tu fecha de nacimiento. Porque ahí lo que nosotros decimos somos los dobles, ¿no? Mira. Que venimos a trabajar sobre esa información. Yo, por ejemplo, trabajé hace un tiempo, que me impactó también, el secreto familiar que más pese sobre mi hijo. Que normalmente uno tiene que constelar para uno, pero después yo hace más de 7 años que constelo para mí, en algún momento podés constelar para otro, en caso de que sea tu hijo o algo así muy directo, ¿no? Claro, Porque no es cuestión de meterse en la vida de los demás. claro. Entonces constelé el secreto familiar que más pese sobre mi hijo y salió, normalmente los secretos familiares son bastante feos de ver, Claro. es la parte que uno no quiere ver, ¿no? Y son las que están más ocultas. Porque por también, algo ¿no? es secreto, Son las que son por algo no se son contó y secretos, por tal algo es cual. secreto. Y bueno, tuve la visión ahí en ese momento, lo representé yo y tuve como la visión en ese momento de algo muy feo
que después preguntando tenía que ver con algo de ferrocarriles. Empecé a preguntarme, mi mamá, viste, al toque, después me saca cagando a veces mi madre. Me dice, ¿por qué ya que estás preguntando? Es que necesito saber, a ver. Y ella enseguida al toque se pone a buscarme cosas, viste. Y era, mi hijo había nacido el mismo día que había fallecido un ancestro y casualmente había trabajado en un ferrocarril. Entonces ahí esas son las cosas que se te vuelan en la cabeza, que es como decís, lo vi en una constelación. Sí, sí, o sea, y nació tienes una mi evidencia. hijo y esta persona murió el mismo día. Entonces ahí son dobles automáticamente. Vinieron a reparar, uno repara con el otro. Lo que Claro, quizás yo el digo otro- claro, ¿por qué? Porque es verdad, esto de no juzgar. Nosotros trabajamos mucho los no nacidos, los que no nacen, los Sí, no los no nacidos. nacidos. Los no nacidos. Pero antiguamente eso estaba como mal visto, no se Claro. podía decir, o te tenías que callar la boca. Hoy, en el 2023, se modificó mucho, cambió mucho todo, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo trabajamos desde otro lado. Pero claro, siguen viniendo gente que por ahí se cierran, ¿no? Claro. Y es lo que dice Celia, cuando van a la casa lo primero que le preguntan, mamá, ¿vos perdiste un bebé? Y no va desde ese lado, va Claro. desde el lado de poder Claro, tuyo, acomodar, digamos. Claro. No, ¿entendés? aparte Acomodar. integrarlo, porque eso se llama a Integrarlo. veces pulsación de muerte. Si yo tengo un no nacido antes que yo, lo que me puede llegar a pasar es estar en pulsación de muerte, estar como una sensación de depresión, de estar viviendo como una oscuridad, de angustia y demás, y no entender de dónde viene. Y a veces cuando uno lo puede reconocer y entender de que por ahí estoy naciendo en un útero en duelo, porque mi mamá por ahí estaba duelando una pérdida, haya pasado el tiempo o no. ¿Cómo no lo voy a duelar yo también a eso? Claro. Si eso fue un Estamos hermano. juntos, claro. Claro. Además reconocer mi lugar de hijo también, de hijo. que por ahí no soy la primera. Claro. Claro. En el árbol por ahí tienen 2 hijos y hay una pérdida, a esa pérdida se pertenece al árbol. Entonces se lo cuenta como, en vez de ser el primero, se lo cuenta como segundo. Exacto. Si yo antes de mí tengo... Como la posición original sería. ¿no es Original cierto? que corresponde. Y eso hace que yo me ponga mejor en mi energía. En tu energía. Porque por ahí estoy queriendo ocupar los dos lugares, compensando ese no nacido, ¿sí? Se le llaman hijos arcoíris a veces. Yo quiero compensar ese no nacido, entonces estoy ahí en los dos lugares y al final no ocupo ninguno de los dos, porque viste que mucho Claro, sí, abarca, sí. poco aprieta. Entonces Sí. estoy pasándola mal. Cuando logro entender, darle el lugar a ese no nacido, entender que ese sufrimiento tampoco me pertenece, que fue su misión de vida, que mamá, como vos dijiste, yo elijo a mi mamá. Los no nacidos también eligen esa Eligen a la mamá. misión. Claro. Y eligen justamente a veces por un aprendizaje, y ellos entienden. A veces el alma se retrae antes de nacer, Claro. ¿sí? O no es encarnada el alma al cuerpo, entonces ahí se produce la pérdida. Pero uno pacta esas cosas antes de venir a Sí, esta sí. vida. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, la idea es esto, ¿viste? Es como un ordenamiento, ordenar. Claro, digamos que el conflicto sería el no saber organizar quién soy con respecto a mi árbol o a mi familia, digamos, ¿no? Tal Por cual. ejemplo, yo tenía un ejemplo, ¿no? Que quería dar, por ejemplo, mamá y papá con los hijos, cuando papá se va, mamá ocupa el lugar de mamá y papá, ¿no es cierto? Tiene que salir a trabajar, después tiene que venir a hacer no el rol sé de si mamá están también. así, ¿eh? Ahí te voy a corregir. Ah, Mamá pregunto. va a intentar ocupar los dos lugares. Eso, la única consecuencia que va a ser para ella es que no entre un hombre a su vida. Ese lugar tiene que quedar vacante. Por otro lado, normalmente ese lugar lo ocupa un hijo. Ahí Mirá vos. donde viene el hijo salvador. El hijo Mira salvador. vos. Hay Claro. uno de los hijos que intenta ponerse en lugar de padre, proteger a mamá. Y es un peso, Sí. es una Claro. carga. Hay diferentes circunstancias, ¿no es cierto?, que generan, digamos, como conflictos muy fuertes, como por ejemplo, ahora hablamos de el ocupar una posición que no te corresponde, ¿no es cierto? Digamos que ese es uno de los más comunes, ¿no es cierto?, que es lo que genera los conflictos dentro de lo que es el árbol familiar más cercano, ¿no es cierto? Padre, madre, hermanos, capaz que tíos o abuelos. Sí. También había escuchado que tiene mucho que ver el tema de la exclusión, ¿no es cierto? De Ujú. personas que han sido excluidas, por ejemplo, por no pensar de la misma manera que la familia. Los Claro, excluidos. el loco. Claro, ¿viste?
Y Porque no piensa lo mismo, porque no hacen lo mismo, porque tienen que ir para el mismo lado que van los demás. Porque es pecador. Claro, claro, sí, porque no hace caso. Sí. claro, muchas veces Que son las ovejas negras del Ovejas árbol, ¿no? negras del Sí. árbol. Bienvenidos a las Sí. ovejas negras del árbol. ya somos muchos. Son los Cada vez. mejores. La Bueno, verdad- eso se puede acomodar en lo que se... Bueno, nosotros tenemos una recomendación a llevar con respecto a las constelaciones, ¿no? Uno dice, vos podés venir a constelar lo que quieras, pero realmente lo que quieras, ¿eh? Claro. Un dolor de espalda, ¿por qué no sé? Mi Un jefe negocio me habla también había mal, escuchado no que sé, se cualquier cosa, un Herencias, negocio, casas. cualquier cosa puedes constelar, pero sí que hay unas que son prioridades. Porque si no me fluye eso, el resto no me va a fluir nunca. Una de las primeras es relación con papá o relación con mamá. Si yo no puedo tomar la vida que me viene de mis padres, no voy a poder tomar nada. ¿Por qué? Porque de mamá van a venir las relaciones, el dinero, de papá va a venir el éxito, va a venir el trabajo. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando vienen y nos dicen, ay, no, porque estoy mal en el no consigo trabajo, ya más o menos tenemos una guía de por dónde. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Después la otra es orden familiar de familia de origen. Y ahí es donde entra esto de los excluidos del árbol, ¿no? Familia de origen es la que yo nací. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Ese orden se tiene que hacer. ¿Sí? Después está el orden familiar de la familia que es gestada, en caso de yo tener hijos. Esté con el padre de mi hijo o no. Porque ese también ocupa un lugar. Yo lo elegí como padre de mi hijo, entonces, o como madre de mi hija o lo que sea. No es que, porque me divorcié, lo sacamos del árbol, cortamos la foto Claro. como hacía la bisabuela que cortaba, Sí, viste, sí, que sí. antes hacían Sí, sí, eso, te borraban de la historia, fotito y claro. Sí, chau, sí. y te borraban. Bueno, no, eso hay que acomodarlo, tiene que tener un orden. Digamos que cada decisión que tomamos, ya sea a corto o a largo plazo, afecta directamente a todo el árbol. A todo el ¿No es árbol. cierto? Sí, sí. Por eso sana uno, sanan todos. Mueve Claro. uno, mueven todos. Es que también tiene mucho que ver con el hecho de que desde uno mismo, al modificar las cosas, ir cambiándolas, cambia el entorno, ¿no es cierto? Cambia el entorno. Greenberg me gusta mucho porque él habla mucho de la experiencia, ¿no? Él dice que el fundamento básico de la realidad es la experiencia, ¿no es cierto? El mismo sol, el mismo árbol. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es en un partido entre dos equipos, el partido va a ser el mismo, pero unos van a salir festejando y los otros van a salir sufriendo, ¿no es cierto? Después había otro ejemplo que me gustaba, que es en un casamiento, traen la torta, una torta enorme, ¿no es cierto? Se cae el que trae la torta y la torta se esparrama por todo el piso y toda la gente empieza, una gente se ríe, otra gente reñiega, otra gente está sufriendo por la de la novia y los novios miran las caras de todos y ves que todos reaccionan de maneras diferentes. Aplauden y sale la torta real. Era una prueba para ver, digamos, las reacciones diferentes, ¿no? Y prácticamente en esas reacciones, como decíamos hoy, emocionales, es casi imposible disimular, ¿no es cierto? Actuar o intentar hacer como que sentís otra cosa, ¿no es cierto? Uno puede mentir en una palabra o en un pensamiento o engañar o disimular, pero las emociones son inevitables. O sea, el que está llorando es muy difícil que no esté sintiendo lo que está Igual, demostrando. mira, ahí me das pie también para hablar un poco a veces me pasa de trabajar con hermanas que vienen. Yo normalmente, en mi forma de trabajar, trato de que la madre no trabaje el mismo día que los hijos. ¿Por qué? Porque a veces los hijos ven cosas de la madre que no están preparados. Claro. Entonces, son pero cosas sí les fuertes. permito que vengan entre hermanas, por ejemplo. Una cosa es que tu mamá te cuente su dolor y otra cosa es que vos los veas en el campo. Claro. Aparte te pone a vos en una posición, acá también hay que respetar un poco la jerarquía, Claro, ¿no? la A vos te jerarquía. pone como en una posición de, ay, mirá, mami, viste que no sé qué. No, vos no estás para decirle a mamá esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando trabajo con hermanas, de que la vivencia, por ahí se llevan un año de diferencia, ¿eh? Pero la vivencia de uno en el árbol familiar es muy distinta a la del otro, Sí, ¿eh? pasa. Y vivimos bajo el mismo techo durante Sí, los mismos pero años. Son distintas. Todo se basa en Pero- las relaciones interpersonales. Lo que yo ¿Cierto? viví no es lo mismo que vivió mi hermano. Claro. Aunque tengamos los mismos padres, comamos la misma comida todos los días. Sí, aunque sean gemelos. Exactamente. no. Y eso tiene que ver directamente con lo que hablábamos de que cada personalidad, cada identidad ve la manera y también, ¿no es cierto?, toda la influencia que tenemos, como decíamos hoy, de los padres, del entorno, ¿no es cierto? Por eso a mí muchas veces me molesta cuando dicen, no, yo soy así porque esto, y si te das cuenta que realmente eso es así por eso,
¿qué haces que, o sea, si ves el problema, qué haces que no querés cambiar o que no querés modificar nada? O sea, si vos te das cuenta que yo tengo un problema, que yo tomo porque todos tomaban, pero si te das dando cuenta dónde está el problema, ¿por qué preferís no hacer nada? ¿O por qué no preferís elegir dar un paso? Con el tiempo uno va entendiendo que es todo circunstancial, como decíamos, y uno no puede obligar a las otras personas a saltearse situaciones, ¿no es cierto? Cada experiencia, pero muchas veces, digamos, se necesita la ayuda de gente como ustedes, porque muchas veces uno se queda trabado, ¿no es cierto? Si no tenés a alguien que te despierte. Nosotras mismas constelamos también, Claro, Claro, no, por supuesto. O sea, nosotros también necesitamos a veces. Los porque- psicólogos también van al psicólogo. Exacto, Exactamente. total. Yo muchas Sí. veces voy re loca a la casa de María y le digo, María, ayúdame a constelar esto porque no lo puedo ver y hasta que no hago con la constelación o hago, no sé, a veces me tiro las cartas Sí, nos ayudamos. o lo que sea. Claro. Y es esto, ¿viste? Ay, sí, claro. Es una pavada, pero te ayuda a ordenar. Claro. Te Es que ayuda a lo, ordenar y a entender. Por Ay, ahí sí, es de acá, necesitas- listo, ya claro. está, ya sé, Mari, Por listo, ahí gracias. necesitas confirmar eso como para decir, bueno, entonces va por este lado o tenía la duda y va por ahí. Claro. es que lo más difícil es ver el patio desde adentro, ¿no es cierto? Exactamente. Una vez que salís afuera, como que recién ves el sol ahí como es en realidad. Creo que esa es la herramienta fundamental de las constelaciones, ¿no? La objetividad que te permite sobre vos mismo, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho la meditación por el tema también de que te da como una objetividad de ver tus propios pensamientos y lo que te generan, ¿no es cierto? Pero digamos que yo a veces digo, porque decirle a la gente medita, digamos, es como todavía está dentro de los clichés o de los gurús, digamos, no está tan socializado como otras técnicas, ¿no Mira, es yo cierto? aprendí a meditar sin necesitar estar acostada, por ejemplo, o en posición de Buda. Claro. Y muchas veces se los recomiendo a los clientes, a los consultantes. A veces uno interpreta que el meditar es esto, ¿viste? Me tengo que poner, llenar de esencia, prender un saumerio, acostarme y ponerme un mantra. Y no. Los protocolos, como Yo puedo decíamos estar hoy. meditando, lavando los platos. Cualquier Claro. lado. Y Pero esa ¿cómo es lo hago mejor. eso? A veces tengo que apagar la tele, tengo que apagar la música y quedarme yo conmigo misma. Claro. Aunque esté haciendo actividad, pero escuchar mi mente. Creo- Eso es un estado meditativo. Creo que ese fue el mayor avance con respecto a lo que es la meditación, ¿no es cierto? Todo el budismo y el hinduismo se basa mucho en la meditación, pero es como tiene como mucho protocolo, como vos decías, la posición de la flor de loto, el silencio absoluto, el esto, lo otro. Algo tradicional. Claro, una tradición. Sin embargo, como decíamos también hoy, como que todo se va volviendo muy individual, ¿no? La religión se va volviendo muy personal, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando se base en el fundamento de la compasión, del amor, del tratar de siempre dar lo mejor para los demás. Primero para uno, darse uno. Claro, para poder por dar supuesto. al otro. Creo que algunas cosas generan un clima, ¿no? Claro. Y eso está bueno también. Cuando uno se Sí. puede mimar y realmente hacer una meditación estando acostado, con el olorcito, con todo te traslada a un lugar. porque Ayuda, digamos, ayuda. claro. Sí, sí, influye. Pero, por ejemplo, tengo compañeros que van al gimnasio, ¿no es cierto? Yo no voy al gimnasio, no es algo que me llame la atención, pero yo veo que ellos van y estamos a veces 12 horas trabajando. No, ahora me voy al gimnasio. Y yo digo, ¿pero cómo hace para después de 12 horas de estar parado acá, se va y se clava 2 horas en el gimnasio? Y hablando así me dice, no, pero yo salgo hecho una seda. Bueno, muchas Claro. veces hay gente que Despeja. tiene mucha energía, demasiada energía. Claro, Es que muchas veces necesitan descargar. enfocarse... Necesitan descargar. Y mejor que la descarguen en el gimnasio que no es la su descarguen en forma de otro lado. meditar. O con Exactamente. drogas o con cosas así. Eso es lo que se le llaman meditaciones activas, ¿no? Mientras vos te mantengas en una actividad, sea cual fuera, así como vos decís, bueno, eso de poder lavar los platos y estar con la mente en blanco, ¿no es cierto?, de estar en un estado meditativo, es un poco más difícil, ¿no es cierto? Ya tenés que tener una cierta práctica para poder hacer algo mientras no estás pensando en otra cosa, ¿no? Pero digamos, cuando uno hace lo que le gusta, ¿no? Como decíamos, hoy estábamos hablando de que cuando haces música te metes ahí y te puede estar cayendo el cielo de la tormenta, que vos estás concentrado completamente en lo que estás haciendo, el artista, el que escribe, como este Claro, pero ahí compañero mío. conectás desde otro lado. No Claro. conectás solamente desde la mente. No, claro. Conectás desde el corazón. Exactamente. Entonces ahí unís las dos cosas. Y es distinto. Claro, aparte genera esta creatividad, ¿no es cierto? Claro. Esa libertad. Esa libertad. La verdad que la pasé espectacular, me resolvieron un montón de dudas. Cuando quieran volver tienen las puertas abiertas. La Cuando verdad que la hora quieras. se pasó, pero como un flechazo. Parecía Hay que un no, montón pero... de temas para seguir hablando, así Sí, que un cuando quieras. montonazo.
La verdad que seguirá charlando. estuvo genial. ¿Quieren repetir formas de comunicación? Instagram, Facebook. Vanguardia.multiespacio, número de WhatsApp 1166790480. Celia sería yo. Instagram María Medina, consteladora, y celular 11 57 32 25 36. Buenísimo, la verdad. Igual cualquier cosa podemos dejar datos y... Of course. Dale. Igual va a salir en el canal de YouTube, Voz en Alto, Perfecto. así que si después me pasan un flyer, lo mandamos ahí en el video Dale, para que genial. tengan el contacto. Muchas gracias. Pasó volando, Sí, la verdad pasó la pasé volando. muy Gracias por el bien. espacio de Sí. darnos Por favor. para poder comunicar estas cosas que... Es que ayuda. Son Yo creo que lo que más me influenció a hablar del tema fue el ver que funciona, ¿no es cierto? El ver que realmente la gente recibe esa ayuda, ¿no es cierto? Uno conoce, cuando se empieza a meter en el esoterismo, en la energía, conoce montones de herramientas, montones de técnicas, montones de cosas, pero que solamente sirven para la persona que está ya acostumbrada o adaptada a ese movimiento, ¿no? Y a esas prácticas. Mayormente no es la mayoría de la gente. Lo que hablábamos también de este cambio de conciencia que hay, porque digamos los medios, la televisión, todas esas cosas no están ayudando a la evolución de conciencia, pero se está dando igual. Sí, Sí, ¿No es se cierto? está Está dando. funcionando. como más Es que abierto. por suerte vino internet en donde Sí. las informaciones, Se por más que liberaron. uno se liberaron, tal cual. Yo para mí el tema del mundial fue pero loquísimo, porque ahí también es como que los jugadores están como con otra conciencia. Claro, sí, sí, sí. Muy abiertos a todo esto también. Yo, wow. Sí, más vale. Sí. Y Y bueno, ayuda, ¿no? También a que la gente como que son muy curiosas y empiezan como también a querer. claro, y creo que parte de ese despertar es eso, ¿no? El Sí. ya no delegar o renegar todo eso, sino el interesarse, ¿no es cierto? O por lo menos porque dar la oportunidad. Para mí no es nada malo. Cada Y uno dudar tiene de lo que establecido, ¿no? Claro. También empezar tiene a que probar experimentar y sacarse las dudas. Bueno, me sirvió bien, no me sirvió, pero nadie te está obligando a nada. Sacarse las dudas. Es lo ideal, ¿no? Hacer lo que uno quiere y no... Lo que uno quiere. Sí, sí, el alma avisa igual. Exactamente. Avisa cuando es que vas por ahí o no, hay una brújula Exactamente. que te avisa. La onda es darle bola nomás, escucharla. Escuchar. Sí, sí. Sí. Bueno, María Celia, se nos pasó la hora, seguiríamos hablando hasta las 2 de la mañana, pero tenemos permitido hasta las 9, son las 9 menos 5. Esto fue Voz en Alto, muchas gracias, les agradezco. Cuando quieran No, volver, gracias las a puertas vos. abiertas. Muchas gracias. Un abrazo a Vero acá que está en los controles. No es genial. Vamos a Sí. poner una pausa publicitaria y esto fue Voz en Alto. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. A veces no parece que el mundo es irreal, que todo conectado baila al compás, una canción que sopla el viento al pasar. Esto sale de adentro, de puro corazón. Es lo que siento mirando al cielo con sus estrellas. Mi diosa luna, la luz refleja de gran dios sol, que nos despierta y la vida entrega a todos hoy. Estamos dando vueltas en un mar de ideas, un laberinto cósmico de mil respuestas. No predomina el lógico si la belleza de lo mágico emblemático de la conciencia, donde nada parece ser lo que se ve. Nuestras mentes construyen los puentes de pura fe y se encargan de mantenerme en esta fluidez. Nuestros cuerpos humanos esconden un gran poder. Son tantas posibilidades para empezar a crear lo que sea que puedas imaginar. Todo es parte de un sueño irreal y pasajero. Se desvanece sin fe. Ver para creer. Me lo dijo el corazón, voluntad y convicción. Es la magia de tu ser, la que crea lo que Despierto nuevamente en este sueño, parece tan real que hasta veces me lo creo. Empiezo a interactuar con un par de seres que encuentro que están
también soñando. Entre todos creamos este cuento donde no hay principio ni final. Mientras todos estemos durmiendo, el sueño no va a terminar. Pero al menos sabiendo esto puedo caminar libremente hasta que llegue el momento de despertar. Yeah. Y mientras tanto a mi sueño lo manejo yo. La voluntad de hacer real el deseo del interior. Todo es parte de un sueño irreal y pasajero. Yeah. Se desvanece sin fe. Se esfuma como la espuma. Ver para creer. Así es. Me lo dijo el corazón. Voluntad y convicción. Es la magia de tu ser la que crea lo que Son tantas posibilidades para empezar a crear lo que sea que puedas imaginar. Mi diosa luna, la luz refleja del gran dios sol, que nos despierta y la vida entrega a todos hoy.